¿Qué onda, maníacos? Yo soy el Barbas. Y yo soy Wani. Les recordamos que tenemos todo nuestro contenido en 2 distintos formatos. Nos pueden ver en YouTube y nos pueden escuchar en Apple Podcasts. Si les gusta nuestro contenido, por favor, compártanlo. Bienvenidos al episodio número 40. Ya van 40. Método de conceptualización proyectual. Y tenemos un invitado súper especial este episodio número 40. Silver Eventides es un joven productor, compositor, pianista, multiinstrumentista y a veces docente. ¿Cómo estás, Silver? Muy bien, Bienvenido. muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado. En lo particular, tengo poquito tiempo de conocerte. Nos conocimos aquí en Manex Studio. Viniste a hacer unas producciones aquí con Mari Carmen. Ahorita vamos a platicar al respecto. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Silver. Todo contento. Pues hay que empezar. O sea, yo te conozco desde hace como 8 años. 8 años. Más o menos, yo creo, ¿verdad? Fuiste alumno de la ULM. Yo te di un par de clases, creo que de mezcla. Bueno, hace rato decíamos que nos acordábamos que de mezcla, ¿no? Sí. Y hace poco nos volvimos a reencontrar. O nos reencontramos, porque no nos habíamos reencontrado antes. Me sentí como el de... Es la primera vez que hablo. Bueno, Abusado con el micrófono, por favor, joven. Chillón. O sea, chillón. Entonces, viniste a producir... De hecho, no viniste a producir. Ya habías producido unas canciones, todo un álbum con Mari Carmen Camarena y vinieron a grabar las voces. Correcto. De hecho, ese proyecto aquí en Maniac Studio solo se grabaron las voces y tú hiciste toda la producción y después mezcla, no sé si master también. Correcto, también. Mezcla y master. No sé si... Creo que podemos empezar por ahí. Ahorita te estás dedicando a hacer producciones, composiciones también para otros artistas. Pero sé que no tomas en cuenta solo la producción musical, sino ves todo un aspecto mucho más amplio de una especie de producción artística. Correcto. Entonces, ¿nos platicas un poco de eso, la producción artística, de los... ¿Cómo se llama tu curso? De estética. ¿De conceptualización? Eso, la conceptualización. Conceptualización. Esa era. Sí. O sea, no es producción artística, es conceptualización, pero al final son lo mismo con otro nombre. Va enfocado al ¿no? mismo. Entonces, correcto. ¿nos platicas qué es la conceptualización musical? Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar aquí y que se pueda aportar mucho. En la conceptualización que yo trabajo, primero os voy a contar un poquito la historia sobre por qué me di cuenta que es importante y cómo de alguna manera mi cerebro ya decía, tienes que hacer eso. Siempre me ha gustado y gracias a en mi familia, pues mi papá es músico, mi hermano también es melómano. Entonces siempre ha estado como esta idea de coleccionar discos, escuchar música. Mi papá los domingos ponía a Bach y a Chopin en las mañanas. Entonces siempre fue como mucha música, ¿no? Y algo muy peculiar que teníamos, o incluso que tiene mi hermano, es que le gusta coleccionar ediciones especiales y cosas que no salen precisamente al público, sino ya más para los fans. Entonces te encuentras con cosas como el making of, te encuentras con cosas como bocetajes, incluso bocetos de las portadas, te encuentras con un montón de información alrededor del producto final y que incluso se hacen variaciones y todo eso. Y eso era lo que más nos encantaba ver. Era como, es un pedacito extra que el artista nos está dando para conocerlo más a profundidad, ¿no? Luego de eso, pues siempre esta idea de coleccionar todos estos artículos. Yo soy muy fan de Muse. Durante mucho tiempo, alguna vez también hicimos un tributo allá en Morelia a Muse. Y colecciono también, tengo las colecciones, algunas colecciones limitadas y todo eso. Y me daba cuenta que tener ese pedacito extra era muy valioso y me hacía entender más a profundidad al artista, que no solamente es lo que está tocando,
sino el mensaje que está dando. Y cómo yo me puedo volver un fan gracias a eso. Y después en la universidad llegué a tener una clase que se llamaba Conceptualización Artística, donde ¿Quién daba esa clase? se llama Camarena, también se apellida Camarena. No me acuerdo, pero bueno. Sí. En la clase. Tengo el dato por ahí. Conceptualización artística, y me di cuenta que estábamos viendo los pasos para hacer eso que yo ya había pensado. Entonces fue como, gracias, le estás dando nombre a lo que yo creí que había descubierto, ¿no? Entonces que hay una teorización, ¿no? Previa, o hay una posibilidad de teorización al respecto. Entonces me agarré de esa metodología de ese curso y dije, esto no se puede quedar solamente en un curso para mí. O sea, si yo lo agarro, porque solamente es como la parte abstracta, y lo llevo hasta un proceso más tangible de producción, hay muchísimos más pasos que desglosar. Y fue que dije, claro, o sea, puedo trabajar metódicamente todo este proceso previo a través de un método, y me puse a investigar, me puse a tener bibliografía, tuve consultas también con ella y con otros maestros para poder aterrizar todo lo teórico necesario y poder ya después aplicarlo con mis clientes o en mi música también. Okay. Órale. Y entonces la conceptualización es no ver solo la música, ver todo lo que hay alrededor y aprovecharlo de una manera artística, no nomás como les va todos mis borradores, ¿no? Sí. O sea, también hay una forma artística de presentar esos borradores. Eso que dices, una forma artística de presentar, lo podemos resumir así, que eso es la conceptualización. El hecho de poder agarrar algo de lo que quieras, de lo que te inspira, de lo que te influye, adaptarlo y reinterpretarlo para crear cosas nuevas. Entonces la conceptualización es cómo creas un lenguaje y cómo creas un concepto y cómo creas un mensaje y cómo creas todo un universo que te ayuda a darte identidad para justificar de alguna manera el producto que estás entregando. Entonces crear todo ese universo, ¿no? Como decimos, también que lo permita ser interpretable, ¿no? Como el arte conceptual, ¿no? Que también es un poco, ¿cómo se dice? Como polémico ahí el arte conceptual, pero creo que la conceptualización puede ir mucho más allá de tener una historia de, este disco se trata de un héroe que va a ser, de una persona que es normal y se va a convertir en un héroe. Ajá. Es mucho más allá. Sí. Yo creo que cualquier artista exitoso en la historia ha tenido un concepto. No necesariamente se pusieron a pensar en el concepto. Para algunos simplemente nació y había un concepto. Para otros lo fueron desarrollando poco a poco, a lo mejor inconscientemente, y otros a lo mejor sí se sentaron a pensarlo. Sí se sentaron a pensar en el desarrollarlo. Concepto. Ajá. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿No? Sentarte a desarrollar un concepto para que no sea nada random, todo está cuidado. Yo creo que hay un montón de artistas que podrían llegar a ser muy buenos, sobre todo aquí en la ciudad, pero que les falta un concepto. Entonces, como no hay un concepto, tampoco hay un público que los pueda escuchar. Entonces, nadie se identifica porque no sabe con qué identificarse. Cuando hay un concepto y está claro, y no solamente está definido claro, sino que está presentado de una manera clara, es mucho más fácil que alguien que quiere, más bien que que puede conectar con ese concepto, sepa que está conectando con eso y que diga, esto me interesa, me siento parte de esto. Creo que falta conceptualización de los proyectos aquí. Todo es muy random. Tiene que ver con una identidad, ¿no? Sí, que eso creo que conceptualización, identidad. Sí. Como detalle me acordé, fue Adriana Camarena. Ok, ya sé. Sí. Así de que no se me vaya. ¿Esto fue en la ULM? Sí. Sí, muchas gracias, Adriana. Me cambiaste la vida. Eso es importante. Ahorita que dices eso de la identidad y cómo te permite tener una comunicación más clara de lo que estás haciendo, sí es súper determinante y es conveniente entenderlo desde el principio.
que conoces lo que te inspiró, conoces lo que eres o el ambiente, el contexto en el que te encuentras y puedes conocer incluso con eso hacia dónde quieres llegar. Entonces, ok, si a mí me inspiraron estos libros y esta música y este pintor o este fotógrafo, ¿cómo puedo tomar toda esa información, abstraerla, transformarla y aplicarla con base a mi experiencia? Porque también eso es todo muy subjetivo, a final de cuentas, para crear algo nuevo. Y es lo que me gusta del mundo del arte y es lo que me gusta en este proceso que yo realizo con mis clientes y con los artistas que trabajo, de que no te quedes solo en la música, a final de cuentas. Para mí, la música es una excusa. Para mí, la música es solo un medio, ¿no? Lo importante es como lo que hay detrás, un el medio fondo. para transmitir una idea, Ajá. Entonces, eso les abre la dimensión de percibirse como artistas, de que si en un momento no están comprometidos a todo el tiempo a hacer música. De repente decir, me puedo meter a la fotografía porque mis valores conceptuales están respondiendo a mis ideales y a mis convicciones. Entonces puedo hacer música, como puedo hacer foto, como de repente puedo escribir un libro, como muchos artistas podemos ubicar, ¿no? Entonces, eso te permite transformarlo y que al final de cuentas el arte sea un proceso infinito, ¿no? Tal libro me llevó a componer tal canción, y esa canción a lo mejor un fotógrafo le inspiró a hacer otra cosa, y eso a lo mejor un arquitecto a otra cosa, y se repite el ciclo, ¿no? Claro. Y hay miles de interpretaciones diferentes porque cada quien tiene contextos diferentes. Y creo que lejos de limitarte, es todo lo contrario, porque tenemos tantas decisiones que te ayuda a evitar el análisis parálisis. Ajá. Porque es como, a ver, mi concepto es este, tengo estas dos decisiones, esta es de mi concepto, esta no. Ya, sí, ¿no? Exactamente. En lugar de limitarte, te ayuda a tomar decisiones correctas más rápidamente. También te ayuda a no tener una divagación, una exploración divagante extrema, porque se vuelve muy cansado. Y eso pasa de que, yo ahora pensé esto, yo ahora experimenté con esto, yo ahora esto y esto y esto y esto. Y de repente le metes tantas cosas que es como, pues ya no sé de qué estás hablando. Primero me Frankenstein, ¿no? Ajá, o sea, ya... Primero le metiste... Bueno, habrá casos que sí le sale bien, de repente le metes acá varios estilos musicales, hablando de estilos musicales, a una misma canción. Me pongo a pensar que son varios. De churro, ¿no? Como los hotcakes con frijoles, tocino y miel de maple. Como, ¿qué pedo? Pero hay algunos a los que, wow, le sale, ¿no? La combinación no tenía sentido, pero funcionó. Ajá. Sí. Entonces, pero funciona cuando entiendes por qué lo estás haciendo y no nada más vamos a meterle porque sé todo esto. Ajá. Y alguien que está escuchando y que dice, nunca había pensado en la conceptualización, ¿qué le recomendarías hacer para empezar? O sea, cuando empiezas a trabajar con un nuevo cliente, ¿cuáles son los primeros pasos? Bueno, de entrada, los tengo muy definidos, porque aquí a lo mejor hago un poco de promoción al respecto, pero tengo trabajado una metodología donde especifico y lo llevo paso a paso cómo plantear esos primeros momentos de decir, quiero hacer un proyecto, independientemente si es musical o no es musical, pero en este caso vamos a enfocarnos a lo musical porque es donde más experiencia ha tenido esto. De hecho, lo pueden descargar en silvereventites.com. En silvereventites.com es un PDF gratuito, son como 80 hojas, más o menos. Aquí va a estar el link. Ajá, ahí se los dejo. ¿Se los dejan? Se los dejamos. Entonces, ese libro se basa... bueno, primero, grosso modo. Si alguien nuevo quiere empezar a trabajar eso, tienes que empezar diciendo, ok, ¿de qué se trata mi proyecto? Y decir de qué se trata no significa responder qué es. Es una banda de rock alternativo. No. Eso es... ¿Qué es tu proyecto? Ajá, sí. ¿De qué se trata? No, pues es que fíjate que nosotros empezamos. No me digas quién empezó y cuándo empezaron, no me interesa. ¿De qué se trata tu proyecto? No, es que queremos hacer esto. No, ¿qué quieres hacer? Entonces, el método tiene varias preguntas así de aprender a contestar las preguntas correctas. Y, por ejemplo, al principio es como, ¿de qué se trata tu proyecto? Acabas resolviendo, pues es un proyecto que busca la promoción social desde un punto de vista femenino con estos valores, ¿no? Ok. Ese concepto
es válido porque se puede extrapolar a que sea un disco, a que sea una foto, a que sea el concepto de un edificio. Entonces, eso es de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata esta experiencia? Pues se trata de sentir esto y esto y esto. Ok. O sea, ahí un argumento no es una instalación, ¿no? Nada más. Luego, ya desde ahí, el 95% de los proyectos o más, o más musicales o artísticos digamos, de aquí, no cumplen con ese requisito, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque no tienen una identidad, ¿no? Perdón. Sí, y de hecho eso se empieza a desarrollar después. Porque al principio es como, ok, la pregunta se hace, pero se logra responder gracias a otros 4 pequeños pasos, que es como, la abstracción, ¿qué te inspiró el fenómeno, no? O sea, ¿qué te inspiró a hacer este disco? Es que leí un libro. Ok, ese libro no tiene nada que ver contigo. Ese libro, el autor no lo escribió pensando en ti, en absoluto, existe. Es un fenómeno de la realidad, ¿no? Y tú lo leíste y dijiste, es que yo estoy pasando por esto ahorita, o yo vi esto y me hizo clic. Ahí lo estás abstrayendo lo que a ti te interesa. Y luego de eso, ves qué provecho le puedes sacar y cuál es la idea que te surge, ¿no? Eso te inspiró a algo. Entonces, ya con base en eso, dices, ok, el libro se trata de represión política en un libro distópico, ¿no? Entonces, a lo mejor ese va a ser un concepto similar a tu proyecto, porque ahí de lo estás sacando. Entonces, ¿de qué se trata? Tiene una connotación distópica sobre política y esto que lo otro que aquello. Ok, manifestado en música. Después de eso dices, ok, se oye muy bonito, pero es tu experiencia con el objeto y tu contexto. Pero después, ¿y qué te avala? ¿No? ¿Cómo vas a sacar información para poder nutrir tu propuesta? Entonces, primero entender, ok, ¿cuál es el vínculo que yo tengo con ese fenómeno? Decir, ok, a mí me impactó por esto, porque yo soy una persona así, a mí me educaron así, o te puedes meter en cosas como de tu pasado, como cosas que realmente te interesa hacer después. Y después de eso dices, ok, ¿quién más ha hablado de esto? Me pasa mucho, por ejemplo, había una chica había una chica de mis alumnas que me decía, es que quiero componer un disco que hable de amor. Y yo, ok, pues eso está súper abierto. Sabemos que está súper abierto y que todo el mundo escribe de amor. Pero le dije, primera tarea, investiga cuántos tipos de amor hay y quiénes han hablado de amor. No en la música, por fuera. Una lista de filosofía, de filósofos, pensadores. Está, por ejemplo, temas como el amor a Dios, el amor paternal, el amor fraternal, el amor de amistad, el amor romántico. Empiezas a abrir tu panorama a decir, es que, no, pues yo estaba pensando en amor romántico. Y si haces analogías, ¿no? Empiezas a hacer así como, empiezas a jugar con las cartas que tengas de información. Una vez que tienes eso, dices, ok, hice toda esta investigación y te permite... Perdón, están tomando una foto. Y te permite tener noción general para decir de qué vas a tomar partido. Una vez que tienes eso, también, por ejemplo, ahí en el método se sugiere limitarlo a 5 preguntas de investigación, no a que te vayas del liso a decir, a agarrar todo lo que te vas encontrando, porque va a pasar eso. Una vez que encuentras un tema y dices, me voy a poner a investigar, vas a encontrar, y vas a encontrar, y vas a encontrar, y vas a decir, esto también está chido, también quiero hacer de esto, y no sirve. Pero no, porque al final de cuentas luego te divagas y te vas del tema, ¿no? De la idea original, y luego el concepto ya no tiene un concepto, ya es un chilaquil. Exactamente. Un chilaquil de información. Entonces, eso necesitas aterrizarlo. Entonces, ahí se sugiere que se aterriza en 5 preguntas, sobre todo las más fundamentales, ¿no? Y luego de ahí es como, ok, toda esa información recabada, ¿cómo lo vas a estructurar a tu conveniencia? Ok, por ejemplo, en este caso de la chica con la que estoy trabajando, ¿no? Era literatura. Sabía que es una investigación de cómo es la música con la literatura, quién ha hablado de literatura en la música, cómo se han hablado estos temas fantásticos, ¿no? Como ejemplo. Entonces, una vez que trabajamos eso, y cómo la música incluso ha extrapolado la ciencia ficción y la literatura en medios audiovisuales, ¿no? Luego tienes toda esa información,
lo aterrizas y dices, ok, a mí me interesa esto. ¿Cuál es la relación del lector con autor? Así como puede haber un símil entre escucha y músico. Entonces empiezas a hacer varios análisis y decir, ok, me funciona la literatura porque es muy similar a la música por estas razones y a mí me conviene estructurarlo así. Y ahí sucede lo que estaba diciendo hace ratito de hacer la conexión con la otra parte, ¿no? Con el escucha, en este caso, cuando haces música, crear esa conexión, como decían. Luego no tienes una identidad y no hay con que se identifiquen y por eso la gente pues no consume tu producto porque no tiene esa conexión, pues. Ajá, esa identificación y al final de cuentas ese sentido de deuda de me aportaste algo valioso y me hiciste sentirme parte de ti, que a final de cuentas pues la música también es una consecuencia del sentir colectivo, ¿no? Entonces, dependiendo de qué está sucediendo contextualmente, socialmente, la música va a responder a esos gustos, ¿no? Y eso lo vemos también históricamente, como grandes historias y grandes canciones y grandes álbumes y grandes artistas han pasado a la historia, precisamente porque son íconos del sentir social, político, económico, cultural, etcétera. Entonces, en general, vas por estos pasos de primero, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te inspiró? Luego vas a investigar y vas a estructurar y vas a hacer incluso hay un apartado ahí interesante de la extrapolación que tiene que ver con si mi proyecto no fuera un disco y fuera una casa, si fuera una pintura, si fuera un platillo de comida. Entonces, como, caray, ¿por qué me pones este ejercicio, no? Porque te ayuda a entender súper bien los valores que tiene tu proyecto, ¿no? Y entender también qué es lo que quieres, ¿no? Porque de repente tenemos las ideas bien vagas y vamos a sentar a hacer una canción y de repente no tienes rumbo. Sí, de decir, mi casa, mi proyecto es como muy minimalista, ¿no? Entonces, si tú te permites hacer una investigación y buscar ilustraciones y decir, no mames, este es como el proyecto, esta es la casa que me gustaría, ¿no? Porque es un cubo blanco, ¿no? Súper simple porque no está atascada la música. Entonces te permite tener una referencia visual también. En el platillo de comida te permite tener una referencia gustativa. Entonces todas estas experiencias sensoriales también te ayudan a aterrizar cómo se tiene que sentir tu proyecto, tanto cuando lo escuchas, cuando lo interpretas y cuando los demás lo escuchan en un show, cómo lo vives en un show, ¿no? Ya llevarlo a esa experiencia sensorial. Entonces ya desde el principio, gracias a la conceptualización, estás previendo cómo tiene que comportarse tu proyecto. Y eso te ayuda y te ahorra muchísimo esfuerzo después. Digo, al principio es un esfuerzo mental pesadito, pero te ayuda a afianzar cuál es la personalidad que tiene tu proyecto. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos en la segunda unidad del libro, ¿no? Y en la tercera vamos con la parte de la disrupción, que es como, ¿por qué es importante hacer tu proyecto? La gran pregunta, ¿no? No, pues es que me gusta mucho y es con mis amigos. ¿Y eso a quién le beneficia o a quién le impacta, no? Entonces, la gran pregunta de ¿qué paradigma vas a romper con ese proyecto? Que viene la parte de la innovación, ¿no? ¿Qué es algo nuevo? Aquí se rompieron como un chingo de bandas, ¿eh? Lo que acabas de decir. Sí, es cuestionarte realmente si el mundo necesita este proyecto o tu comunidad necesita este proyecto, ¿no? O serte honesto, es algo que ya habíamos dicho muchas veces en el podcast y es de hobby. No lo saques al mundo, a nadie le importa, ¿no? Hazlo para... Súper válido. Para divertirte tú, que ese puede ser la finalidad, ¿no? Es para divertirme yo y mis compas. Chingón. Incluso ahí hasta siento que tiene más peso que la pretensión de hacer un proyecto muy elaborado y que te frustres porque no salga. Porque te estás divirtiendo, ¿no? Lo estás haciendo por gusto. Sí. En el punto 2 que estabas mencionando, creo que tiene mucho que ver con el marca persona. O sea, ¿cuál es qué te identifica? Tal cual. Y hay muchísimos conjuntos o grupos o bandas que de repente, ahorita decías, es que a lo mejor no lo pienses nada más en la cuestión de la música, piénsalo cómo sería en cuestión arquitectónica o en cuestión de gastronomía o en cuestión de otra cosa. Y luego pasa que es que yo me lo imagino que mis hot cakes tienen maple, pero yo me imagino que y el de al lado dice, es que yo me imagino que los hot cakes
tienen frijoles encima y yo me imagino que tienen una salsa de habanero, Ujú. ¿no? Y puede funcionar o no puede funcionar, pero el problema es que aquí, pues cada quien tiene su ideología, que a lo Claro. mejor no encaja, y luego por eso los proyectos no tienen una identidad, porque Ujú. cada quien jala por un lado diferente. No hay armonía. No hay armonía, exactamente. Exacto. Y está bien que piensen diferentes, o sea, que tengan diferentes opiniones, que uno quiera con maple y otro con frijoles, pero al final tienen que hacer que combine. Y si Ujú. no combina, creo que es súper válido decir, compa, No está no está funcionando. funcionando contigo. O ustedes jalan, yo voy por otro lado, mejor me separo y yo busco otros y ustedes buscan un suplente, ¿no? En lugar de intentar de Ujú. forzar la conexión. Sí, o Exacto. sea, a lo mejor en cuestión ahorita regresamos al ejemplo de los hotcakes. En lugar de decir a huevo yo quiero mis hotcakes con maple, frijoles, o sea, en conjunto de todas las opiniones, ¿no? Ya Con me dio salsa hambre. y con limón, cabrón, ¿no? Dices, ok, y si hacemos mejor el Con platillo limón. de tus hotcakes con maple y al lado un complemento que sea unos frijolitos con tocinito y tu jugo, o sea, a lo Sí. mejor no todo encimado, Exacto. pero si vamos poniendo los... Por tiempos, ¿no? Exactamente, puede llegar a funcionar, pero es Ujú. ponerse de acuerdo. O Correcto. entender también qué es lo que piensa el de al lado. Correcto. O como estas casas que le construyen encima y encima y encima y encima para que viva el hijo y el hijo del hijo del hijo del hijo, ¿no? Entonces como, bueno, se mantiene en pie, no sé cómo. Estéticamente quizás no es apreciable, o bueno, tal vez sí. Pero, Generalmente no. pero es existen esos como casos especiales, pero lo que uno intentaría buscar es justamente la armonía, que los sabores combinen, que la sensación que con la que tú estás feliz, contento, se pueda proyectar y decir, ok, yo cociné esto para mis amigos, ¿no? Entonces, estos son ejemplos que digo de extrapolación o cómo tengo acomodada mi casa porque me hace sentir cómodo y me gusta invitar a mis amigos y se sienten a gusto, ¿no? Entonces, todas esas sensaciones, intentarlas aterrizar también a un proyecto desde antes, poderlo visualizar y decir, pues es que a mí me gusta mucho el brutalismo, a mí me gusta mucho el kitsch, a mí me gusta mucho, dependiendo, y con base en eso ya te das una idea. Y ahí volvemos a conceptos. El brutalismo, el kitsch, que conllevan muchas cosas que las caracterizan y que las definen. Entonces, si yo te digo, es que mi música es muy kitsch, pues te la vas a encontrar súper combinada, súper hasta sincrética a lo mejor, y es como, bueno, ya te das una idea a qué va a sonar tu música sin ni siquiera escucharlo. Que a veces es lo que se necesita, por ejemplo, en carpetas de elaboración o en presentaciones para patrocinios o para convocatorias. Tienes que describir también sin necesidad de dar demasiada información sensorial. Tienes que explicar qué es, ¿no? Entonces, ayuda mucho a tener todos estos referentes y adjetivos para que tú sepas qué estás haciendo, ¿no? Y luego de eso, te digo, va la parte de la disrupción, porque es importante qué paradigmas estoy rompiendo, a qué retos me voy a enfrentar, ser consciente de los retos a los que te vas a enfrentar, tanto de tus capacidades como de las limitaciones externas, ¿no? Luego de ahí, por ejemplo, la competencia, analizarlo desde un punto de vista no literal como rivalidad, sino qué le vas a aprender. Supongo que eso también muchas veces como músicos tenemos que estar conscientes de quién está sonando como tú, quién está haciendo lo que tú quieres, o quién ya pegó, o quién no está pegando, ¿no? También analizar los casos que a lo mejor están en otro plano más abajo, por así decirlo, para decir, ok, esto sí lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces ese análisis de competencia te ayuda a tener referentes y te ayuda a buscar colaboraciones también. Y el alcance. También esa parte en la parte de la disrupción, que el alcance. Ya tengo este proyecto, quiero hacer este proyecto, ¿hasta dónde lo puedo llevar? Me ha pasado, me llegó a pasar con alumnos. ¿Qué quieres hacer con tu disco? ¿Por qué quieres? Así que están en Spotify. Chale. ¿Ese es tu objetivo? Ajá, está bien fácil, lo puedes cumplir mañana. O sea, Spotify es una carta de presentación, es una tarjeta de presentación, ¿no? O llega a haber otros casos de que no, pues es que ya toqué en tal festival. Y luego, ya no seguiste haciendo nada. Sí, el síndrome de la meta corta. Que es uno de los temas que a mí también me gusta mucho tocar. Les pregunto, ¿cuál es la parte más difícil de un proyecto? De No. poder lograr un proyecto. ¿Una? La que se te ocurra.
Mantenerte. Se me ocurren muchas, ¿no? Conectar con tu audiencia. Mantenerte, darle seguimiento. Me decían mucho, es que la composición, porque tengo que estar bien concentrado, ¿no? Que la producción, que la mezcla, porque nomás no me sale juntar, mezclar el bombo con el bajo, ¿no? Y es como, la parte más difícil es hacerlo que sobreviva, darle seguimiento. El alcance te permite eso. Puedes hacer un disco, como lo que hicimos ahorita, pero eso es en el aspecto musical. Pero tú como artista, ¿qué estás dando a entender o qué estás queriendo comunicar? A lo mejor tu meta es decir, pues es que quiero hacer 5 discos. ¿5 discos nada más? A lo mejor son 5 discos en 2 años. A lo mejor vas así, ¿no? Pero, ¿qué impacto vas a tener? Porque yo puedo lanzar 5 discos también en 2 años, como dices. Y nadie lo va a escuchar. No tú. O sea. Sí. A eso me refiero. Ahí se va a quedar. Entonces, yo como artista tengo el objetivo, si mi música está hablando de, no sé, por poner temas, lo que sea, el feminismo, por poner temas como represión política, digo, son ahorita los que tengo más en la cabeza, no solamente vas a quedarte en hacer música, sino vas a poder hacer participaciones colaborativas sociales, vas a poder llevarlo, por este proyecto con el que estoy trabajando, e insisto que tiene que ver con la literatura, es pues llevarlo a ferias de libro, llevarlo a presentaciones de libro, trabajar con audiolibros, musicalizar para audiolibros, llevarlo a muchísimas otras ramas posibles que te permitan a ti como artista llegar y declarar, y declarar tu manifiesto, ¿no? Como artista. Y eso, aparte de que te va a dar proyección, te va a dar validación, te va a dar ingresos. O sea, porque estás colaborando socialmente, estás teniendo un impacto más allá que solamente hacer música. E insisto, el disco a final de cuentas es un medio para que des a conocer tus valores y tus convicciones artísticas, ¿no? Y nomás como para poner en contexto, o sea, en el podcast lo que intentamos hacer es dar información a músicos o artistas, personas creativas que quieren hacer esto de manera profesional. Entonces, todo lo que estás diciendo es si tu objetivo es hacerlo de manera profesional, ¿no? Si lo quieres hacer como hobby, lo que quieras. Puede ser que tu objetivo puede ser sacar 5 discos o estar en Spotify. O no tocar con tus compas los fines de semana. No es un mal objetivo si lo más es para divertirte mientras... Y lo tienen claro. Haz otra cosa. Ajá. Pero si lo quieres hacer de manera profesional, no puede ser eso tu objetivo, ¿no? Necesitas hacer algo mucho más concreto para empezar. No es que no sea concreto estar en Spotify, pero que abarque mucho más. No puede nomás sacar 5 discos. Sí. Ok, sí, claro. Y es algo que a algunos artistas sí les pasa que sin pensarlo de repente hacen su arte y les empieza a llegar dinero, colaboraciones. Casos muy específicos. Pero va a empezar a pasar cada vez menos porque cada vez hay mucha más competencia, ¿no? ¿Sabes también que he pensado mucho con todo este proceso y con las personas con las que trabajo? O sea, sí, llegar a un punto en el que sea retribuible es completamente válido, necesario, lo buscamos. Pero grandes proyectos y grandes personas han trascendido, porque creo que más que el dinero, buscamos como artistas trascender. O sea, que nos escuchen, incluso cuando no estemos, que haya dejado algo, ¿no? Que nos consuman. Ajá, que alguien esté llegando ese mensaje. Por ejemplo, estaba platicando otra vez con un amigo y me decía que cómo podía llegar a buscar patrocinios y a buscar generar o pegar con alguien para pedir, ¿no? Y era como, bueno, hay toda una estrategia que se puede hacer de planteamiento del proyecto, etcétera, recursos, etcétera, y con quién te juntas, ¿no? A quién lo solicitas. Pero más que eso, si tú estás tan consciente y tan tranquilo de que tu proceso creativo está siendo con propósito, que crees en lo que estás haciendo, solito empieza a llegar los contactos, solito te empiezan a buscar y empiezas a tener validación. Se los juro que solito empieza a pasar. De hecho, a ti te pasó. Hace ratito nos estabas platicando antes de empezar el podcast
Estamos platicando sobre tu página y sobre tus Ujú. redes sociales. No nada más eres productor y músico, etcétera, también le mueves a la fotografía y Juani te preguntó hace ratito. Y a la decoración de interiores, no sé cómo se llame eso, así súper aesthetic. Chequen su página, silvereventites.com. Se van a dar Correcto. cuenta. Todo el contenido lo haces tú. Sí. Parecen fotos, como decía Juani, De revista. de revista. Sí. Y ya no sé qué chingados iba a decir. De, ¿A dónde iba a ir? del patrocinio, de la Sí, foto sí, sí. que... Y nos platicaste. Bueno, no sé si es patrocinio. Colaboración. Ahorita nos Colaboración tiene que ver, ¿no? De cómo va llegando la satisfacción y al mismo tiempo que te permita irla manejando. Porque también si lo buscas, obviamente es bueno buscarlo, pero si lo buscas así como única meta, puede que no sepas cómo manejarlo al final, ¿no? Y puede ser que no se dé. Y que Es no como se dé. yo hago música porque me quiero hacer millonario. A lo mejor no es el enfoque correcto, Ujú. creo. Sí, es un enfoque válido que sí, como decíamos ahorita, de pues si quieres hacer música con tus compas, arre. Y si esa banda con tus compas logra hacerse millones, arre. Siguen siendo casos excepcionales y muchas veces los casos populares, porque justamente viene de un asunto meritocrático de, oye, pero es que a mí sí me está costando trabajo y yo sí debería tenerlo y ese vato pues estuvo en el lugar y con las condiciones correctas, quizás, ¿no? Pero a lo que yo iría es como que la satisfacción de saber que lo que estás haciendo está alineado con tus convicciones y tus principios, ese es éxito asegurado para mí. Y lo digo, por ejemplo, que este año empecé así el año y dije, voy a trabajar más conscientemente, me voy a programar, voy a trabajar incluso algunas cosas por adelantado y la comunicación es importante. Voy a hablar con quien tenga que hablar y no que ya no me pela, no que ya me dio pena, no que ya muy tarde. Hablar las cosas. Me ha hecho dormir tan tranquilo este año y que las cosas estén funcionando tan bien y empiezan a surgir estas colaboraciones, estas invitaciones, porque te ven que estás apasionado por lo que haces y que no estás buscando nomás el anzuelo a ver dónde está. Que sí es bueno estar echando el reojo. Justamente por eso ahí lo empiezas a encaminar. Pero más importante que eso, saber que estoy haciendo esto porque va a impactar a esta persona, ¿no? O a este nicho. Creo que otra cosa importante es entender que quizás un disco o una canción no va a impactar en el momento en que tú la lances, que es lo que yo creo que a muchos músicos nos ha pasado, aficionados y melómanos, cuando descubrimos música o cuando llegamos a descubrir música en blogs, ¿no? Que incluso podías descargarla y decías, wow, este disco, ¿no? Y de repente conocías esa banda y te metías a buscar, y ¿por qué nadie escucha esta banda? Pues no te llegó porque te la impusieron o te la vendieron. Tú llegaste a ella. Entonces ese disco a lo mejor tiene 5 o 10 años que se produjo, pero después de ese tiempo le llegó a la persona que le tenía que llegar, con el sonido que le tenía que llegar, con el mensaje y en el contexto nuevo al que le tenía que llegar. Entonces también ver la producción no inmediatamente, ver la producción a largo plazo te ayuda a tener muchísima más tranquilidad y enfoque de lo que estás haciendo. Que ahorita sí todos estamos buscando de que, güey, que tiene que pegar, ¿no? Que la estrategia, que las redes, que esto se me hace muy abusivo para el artista porque se está dividiendo entre la parte de venta y la parte creativa. Tu música, a final de cuentas, le va a llegar a la persona que le tenga que llegar en el momento que le tenga que llegar. Y eso, yo atesoro más eso, porque incluso he comprado discos de bandas que a lo mejor no son conocidas. Digo, se oye muy de Underground que solo tocaron una vez en su cochera, ¿no? Pero es válido para la banda decir, ok, seguimos pegándole impactando a alguien, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero tengo un pero. Uh-huh. Y el pero es que si haces algo sin importarte o sin tener como objetivo la parte de la retribución económica, monetaria, como sea, puede ser que después tengas que dejar de hacerlo. O sea, quiero ser artista, hago un disco. Uh-huh. No pienso en la parte económica, o sea, de Uh-huh. lo que voy a ganar con ese disco. Y entonces, ahí se quedó el disco y a lo mejor la persona que lo iba a descubrir ya no lo descubrió
porque nadie va a hacer la chamba de mover esa producción para que sea descubierta. Porque nadie va a ir a tu cuarto a ver, oye, a ver, ¿puedo ver los archivos de tu computadora? No, no me gusta, déjame, con el güey de al lado que también es productor. Eso no va a pasar. Entonces, sí es como parte, una responsabilidad de los artistas sacar su música y ponerla, hacer que sea posible descubrirla para no privar a la gente que iba a cambiarle su vida, tu arte, nada más porque no pensaste en la parte del business. Es un poco pensar en la parte romántica de la persona creativa o de los artistas, en que en algún momento va a llegar, o en algún momento va a llegar al público adecuado. Hace poquito estaba leyendo una estadística en la que, porque todo tiene que ver también cómo va funcionando la industria. Es un promedio de 120,000 nuevas canciones a la semana. Al día, 120,000 nuevas canciones al día en plataformas digitales. Y la, ¿cómo se llama? La vida de estas producciones generalmente es de entre 15 y 21 días. O sea, de 2 a 3 semanas y se van para abajo. Y a lo mejor, como tú dices, después de 5 o 6 años le llega tu canción a la persona indicada que va a apreciar tu arte, pero pues para esto ya 5 años después pues ya no vives de eso, ya eres un godín, ya la guitarra ya está toda empolvada ahí en tu closet. Entonces sí está bien la parte romántica, por así decirlo, pero también hay que pensar, si lo quieres hacer de una forma profesional y lo quieres hacer como una forma de vida, creo que tienes que poner las cosas en la balanza. Creo que ahí está el equilibrio, porque son dos temas diferentes los que acabamos de tocar. Uno, toda esta parte de la conceptualización, guiño, guiño, si la trabajas, esto se vuelve más disfrutable. El romanticismo, vamos a llamarle así. Obviamente, insisto, tienes que tener el ojo siempre en dónde puedes insertarte, ¿no? Teniendo una estrategia, teniendo un concepto, más que con ese concepto puedas llegar con el patrocinador, con ese concepto puedas llegar con las personas adecuadas a decir, tengo esto, y que no digan, es que no entiendo qué es. No, se ve, definitivamente se ve qué es. Entonces ya le llegas. Tantas miles de millones de canciones ok, ¿todas esas miles de millones de canciones son tu competencia realmente? No. Entonces, a lo mejor también nos imponen estos números porque decimos, es que ¿cómo voy a competir contra millones de canciones? Es que no tienes que competir contra millones de canciones. Tienes que entender quién eres, descubrir tu nicho y descubrir dónde te vas a mover. Y a lo mejor esos millones se convierten en miles, ¿no? Y empiezas a filtrar y decir, bueno, es que a mí no me interesa impactarle a la mamá de mi amigo. O sea, que también menos escucha. De que esté muy buena. Depende, ¿no? De qué gustos. La canción. Sí, eso pensamos desde el principio. Entonces, no dejarte ir con tantas estadísticas tan abrumadoras y decir, ok, esto que estoy haciendo neta va a competir a ese nivel, pues ahí la vas a lanzar, ¿no? Pero la tienes que lanzar en una cajita, en un contexto muy específico, que ya lo ves las playlists, que ves al nicho al que te estás dirigiendo, si son coleccionistas, qué tipo de músicos son, ¿no? Claro. O sea, cotas. Que creo que es a lo que te referías hace rato. O sea, así lo entendí yo. Como no tienes que estar pensando, la gente que va a descubrir tu música 6 años después, la va a descubrir si hiciste algo de trabajo. Creo que lo que dijiste, a lo mejor no, pero no tienes que hacer el trabajo para ser tan famoso como Taylor Swift, ¿no? Ajá. Pero sí necesitas tener una cierta cantidad de gente que te escuche constantemente para seguir siendo válido 6 años después y que alguien pueda descubrir tu música, ¿no? O sea, tienes que poner tu trabajo en la cajita correcta, que no va a ser en la cajita del mainstream. A lo mejor sí, depende qué tipo de arte hagas. Pero tienes que poner tu producto en la cajita correcta, que no tiene que ser una caja de cientos de millones de posibles escuchas. Correcto. Por ejemplo, me pasó
esta chica con la que trabajo me mandó una vez un audio y me preguntó, oye, ¿qué tiene Peso Pluma? Hablando de, ya poniendo nombres, que no tenga yo. Me dice, mira, somos de aquí de la ciudad, también está en Texas, creo que tiene familia en Texas, tiene este contexto, es más chico que yo, pero tiene estas circunstancias, ¿no? ¿Por qué yo no tengo esa misma probabilidad? Es así como, aquí te va, ¿no? O sea, está pegando ahorita, a lo mejor tú pegaste hace 10, 15 años, ¿no? Como es el caso, que sí lo hizo. Pero después de eso, este chavo le está hablando a una generación específicamente. Este chavo está hablando de unas circunstancias sociales específicamente. Y justamente fue la culminación entre dos estilos, mexa y latino, regional y urbano, que estaba pidiendo la sociedad, ¿no? A final de cuentas era una consecuencia. Entonces, la comparación tiene que ver con las circunstancias. No significa que tú no lo puedas hacer o que no lo hayas hecho. Pero ya poniéndote en ese contexto dices, ok, yo estoy en otra cajita, ¿sabes? No me puedo ponerme a comparar con los mainstream, con los que ya pegaron, porque ese es el showbiz que se nos pinta como lo ideal, ¿no? Así, ¿no? Que Londres, que California, que Los Ángeles, y es como, ahí es la meta, ¿no? Todos ya somos parte de la industria musical. Todos los que producimos, todos los que estamos dentro de esto, incluso hasta los que consumen. O sea, pues que son los que le dan vida a esto. Entonces, ya que no te pongas tú en esa posición de es que tengo que ser de esta camada, ¿no? Porque no lo vas a hacer. Tus contextos y tu situación no es la misma. Y entender eso y abrazarlo y decir, es que soy diferente, ya te hace tener más inteligencia y decir, voy a hacer esto otro. Porque no nada más estoy agarrando mi guitarra y estoy tocando insisto, por el capricho de hacerlo, sino que quiero impactar de cierta manera a otra generación o a otro nicho o a otros intereses, siendo conscientes del impacto social, ¿no? Claro, sí. Que ¿eso lo pondrías como parte del concepto o es como un paréntesis o aparte? Ese entendimiento lo trabajamos en la parte de la disrupción. Ok. Obviamente aterrizado a cada proyecto. Nada más para terminar con los últimos dos pasos, el otro es los recursos que vas a utilizar, toda una estrategia logística, y la última parte ya poder responder ahora sí la pregunta, ¿qué es tu proyecto? O sea, el qué se responde hasta el final. Ahí sí se los resumo. La primera pregunta es de qué se trata, en qué se basa, o de dónde viene, de dónde se fundamenta. Después, ¿por qué es importante? La tercera. Cuarta, ¿cómo se va a hacer ese proyecto? Y quinta, puedas decidir ahora sí qué es, ¿no? Y generalmente empezamos con la primera pregunta todos, ¿no? ¿El qué es? El qué es. Antes de pensar en el concepto, antes de pensar quién eres, antes de pensar cómo lo vas a hacer, por qué lo vas a hacer, siempre es el quién eres. Ajá. O sea, no tú, sino tu proyecto, pues. Exacto. Y a lo mejor si necesitas, para entender quién eres, necesitas justamente los pasos que acabas de decir. Uh-huh. Descarguen ese PDF y ahorita en cuanto te vayas lo voy a dar una pinche leída porque la verdad es que no lo conozco, pero uh-huh. Descarguen ese PDF. Hay que sacarle ese provecho aquí al Silver. Es un concepto que se usa no solo en música, no solo en arte, también se usa con empresas, ¿no? Sí. Yo leí un libro de Simon Sinek que se llama Start with Why. Uh-huh. Empieza con el por qué. ¿Por qué? Y vas a hacer una empresa, vas a hacer un producto. No empieces diciendo que es una computadora de tantos, con un procesador así, con una velocidad así. No es tan importante. Es el concepto que usa Apple. Uh-huh. Es empezar el por qué. ¿Por qué hicimos esto? La gente tenía un problema, y entonces estamos haciendo esto para resolver ese problema. Y luego ya es, ¿qué es? Es la parte final, ¿no? Correcto. Pero no sé si sabes que ese concepto ya está cambiando y ya no empieza con por qué. Ya estamos como en la parte 2, que está haciendo ahora, empieza con para quién. Uh-huh. Entonces también ahora es muy importante no solo saber el por qué lo haces, sino para quién lo haces. Uh-huh. Es como, estas personas tenían este problema, entonces voy a hacer un producto para satisfacer esas necesidades de esas personas.
Sí, y si lo ves con el símil, entonces en este caso del método, al principio empiezas preguntándote por qué lo estoy haciendo. Y antes de responder la pregunta ¿qué es? Pasas por la disrupción. ¿Para quién es? ¿No? O sea, ¿cómo está impactando? ¿Qué paradigmas está rompiendo? Insisto, con eso, ¿no? Sí. ¿A quién le va a cambiar, ¿no? O a quién le va a aportar, etcétera. Entonces, sí, como que esas preguntas se hacen previas para que tú sepas, para que tú seas consciente del proceso. Ahora bien, un extra del método, ahí como algo importante, es que sí lo puedes abordar solo, pero está inspirado en el método de la mayéutica socrática. Entonces se requiere esto, se requiere el diálogo, se requiere el cuestionamiento para que el interesado pueda decir, ok, no es que me estaba yendo por este lado, no, entonces... Pero, hacer preguntas del pero es como poder orientarlo y decir, ok, ya encontré algo sólido. Y está bien interesante porque llega un punto donde sí es tanta la pregunta del pero que se vuelven locos por ese esfuerzo mental, pero lo que se busca es que lleguen a un punto donde digan, porque sí, ¿no? Por toda esta información que ya te dije. Entonces, esa energía y ese ímpetu es el que se tiene que lograr con el método. Y creo que al final, teniendo todas esas preguntas resueltas, ya tanto en lo personal como en lo colectivo, como dices, te da esa seguridad y esa convicción de hacer las cosas, porque ya tienes un propósito, ¿no? Ya no nomás es juntarnos los fines de semana al rock and roll, sino ya tienes estás más centrado. Sí. En tus objetivos, en tus metas, en tus métodos, ¿no? Sí, te permite tener todo eso claro desde el principio. Y algo que me gusta decirlo, ha dicho ahí, si lo ven, hay un video de introducción sobre este método. Llega un punto donde digo, si tú tienes todo esto, compartirlo se vuelve la parte más fácil. Porque todo el tiempo sabes de qué estás hablando. Lo tienes tan interiorizado que te encanta contarlo. Sí, y hace rato nos preguntaste cuál era la parte más difícil y yo dije conectar con tu audiencia. Entonces, si ya lo tienes todo conceptualizado, es mucho más fácil contarlo para conectar con tu audiencia. Sí. ¿Ok? Ahora también sí, creo que es importante, o sea, empiezas un proyecto y te resuelves, digamos, son varios, y resuelven todas estas preguntas, todos estos conceptos, ya tienes tu proyecto bien idealizado, conceptualizado, dirigido, ya tienes tu target, etcétera. Pero creo que este ejercicio es algo que se tiene que hacer periódicamente, ¿no? Porque después de cierto tiempo, después de años de trabajar con las mismas personas, uno cambia. Las circunstancias sociales te van cambiando. Entonces, a lo mejor lo que pensabas hace 5 años, pensando que sigues con el proyecto, hace 5 años pensando en que el concepto es este, pero a lo mejor ya ahorita tu mente está por acá, o a lo mejor la misma experiencia de que sabes que por aquí no nos está funcionando, vamos cambiando los engranes de la máquina, y creo que ese ejercicio es algo muy interesante que puedes hacer periódicamente. Porque si no se habla, tú ahorita dijiste, se tiene que hablar. Si no se habla, al rato la máquina hazte cuenta que pusiste mercurio o pusiste plastilina en el sol y ya se hizo así, se derritió completamente. Entonces, si vuelves a agarrar la pinche plastilina, la vuelves a hacer bolita, pero ya con los nuevos ideales y la vuelves a poner acá en la sombra, puede llegar a funcionar mejor. Correcto. Y eso, por ejemplo, todos estamos pensando en que es el proceso de reflexión. Todo esto es investigación, reflexión, y ya llega un punto donde a los chicos se les quema el cerebro, ¿no? Pero es importante crear y desarrollar ese sentido crítico, porque ya la segunda parte que tiene que ver con el diseño como tal, ya empezamos a trabajar en este caso musicalmente, con la conceptualización musical de la curva narrativa, la curva de expresión, cómo se va a acomodar la canción, qué estructuras narrativas va a tener. Entonces empieza, ¿qué representación, con qué instrumentos vas a representar qué emociones? Si va a haber un diálogo con la música, que al final de cuentas es un lenguaje. Ya se empieza a aterrizar, entonces dices, bueno, si yo ya hablé de todo esto, ya puedo empezar a jugar con las fichas y a compartirlas y a quitarlas y ponerlas y decir, esto no me sirve, ¿no?
Entonces ya se vuelve más entretenido el proceso y te ahorra muchísimo esfuerzo. Y es más fácil trabajar así. Sí. Ya Y no gastas tanto. Además. No inviertes Sí, en ya cosas sabes que no sabes. Ajá, hay cosas que ya sabes que no vas a necesitar, que no es como, primero lo hago y luego veo si me sirven. Ya sé que no va a servir. ¿no? Sí. Y no porque no sirva per se, sino porque En mi a concepto mí no me va a servir. no es útil ahora. Mejor le invierto el doble a esto que sí. En lugar de hacer algo chafo, voy a hacer lo mejor que pueda en esto y me voy a ahorrar. Esto Correcto. no me iba a servir. Hablando de dinero, creo que es un tema del que tenemos que empezar a tocar un poco más en el podcast. Porque como artistas, de repente nos cuesta mucho trabajo. O sea, podemos hablar del arte y de la creatividad y de nuestro proyecto un chingo. Pero luego nos preguntan, ¿cuánto cuesta? Y te haces chiquito. Y estás pensando que es que si pido esto es lo que creo que vale, pero si pido eso no me lo van a dar. Y entonces creo que un montón de artistas en la ciudad cobran menos de lo que deberían cobrar. Y creo que eso está total y absolutamente mal. Entonces, es importante no tener miedo a venderte. ajá, y estoy pensando en esto porque ayer me pasó con Manu, que ahí está, nuestro productor, que nos pidieron una cotización y incluye parte del estudio y parte de video. Y ayer mandamos la cotización y cuando Manu me mandó la parte de video, yo me quedé así, dije, es un montón, está bien caro. Y luego lo pensé bien y dije, o sea, la verdad es que no está caro. Aparte el trabajo que hace Manu es muy bueno. De hecho, tú has contratado los servicios de Manu de Correcto. video. Yo también. Yo también. Y entonces hubo un momento en el que estuve a punto de decirle, güey, bájale el precio, es un chingo. Y me quedé dándole vueltas y dije, no tiene por qué bajarle el precio. Eso es lo que Está vale tu bien, eso trabajo. es lo que vale tu trabajo. Que a mí me cueste trabajo cobrar lo que vale mi trabajo es mi problema, no es el de Manu. Es algo en lo que yo tengo que trabajar, pero no tengo por qué decirle a Manu que cobre menos. Y está bien. Entonces, aquí a lo que iba era cómo se cobra el trabajo, no la cantidad, sino cómo se cobra el trabajo de la conceptualización musical por hora, por proyecto, por cómo, tal cual. Si alguien quiere contratar ese servicio. Ok, yo lo manejo como un curso previo. Ok. Entonces, en promedio llegan a ser 6 sesiones. Son los 5 pasos del método. Un previo, para poner en contexto, hablamos de cosas como un poquito de semiótica, un poquito de lenguaje, como para entender el proceso. Y la parte de la conclusión, que ya tiene que ver con cómo ya tienes la propuesta del proyecto, ¿no? Lo trabajo así, como en 5, 6, 7 sesiones, 6 sesiones aproximadamente, dependiendo, hay quienes avanzan muy rápido. Y lo trabajo de manera personalizada, porque como es un sistema dialéctico, donde se requiere esta conversación, es más fácil tenerlas. Y aparte, al final, procuro entregarles a ellos un documento con todo lo que vimos de todos los ejercicios que se hicieron, pero con explicaciones y anotaciones mías, ¿no? Entonces, con base en eso, en ese curso, yo me manejo ese curso previo siempre a trabajar. Así como yo te voy a ofrecer el proceso de producción, pero para yo poder trabajar contigo, necesito un manual del proyecto para que tanto tú como yo sepamos lo que estamos haciendo y podamos citar y podamos decir, estamos hablando de esto, no te salgas, ya está escrito. Las cosas escritas son valiosísimas. Entonces, estos son manuales conceptuales, los tengo con los artistas con los que estoy trabajando y nos ayuda muchísimo a no salirnos de ahí. Entonces, una vez que trabajamos ese proceso que a veces llega a ser muy corto, a veces cuando me dicen es que pues quiero seguirlo explorando, podemos aventarnos un mes, ¿no? Pero ya en plática extra, ¿no? Pero el curso per se, como yo lo trabajo, son esas sesiones. Y presencial, en línea, como sea, por la dialéctica. Entonces tiene un precio ese como curso. Sí. Antes, Asesoría, curso. Y luego taller. la producción va aparte. Es como para trabajar conmigo necesitan primero tomar este curso, necesitan Correcto. saber esto y luego ya hablamos de la producción. Correcto. Pero necesitamos este manual de tu proyecto artístico para saber
Correcto, para saber los alcances, para saber los pasos, para saber que estás consciente de lo que estás haciendo. Y también a ti como productor te sirve para entender cuál va a ser tu acercamiento a ese proyecto al momento de estar ya trabajando. Porque no es lo mismo trabajar con un rapero que trabajar música folk o trabajar una banda de metal, por ejemplo, ¿no? Sí, te permite traducir las cosas, sobre todo de manera escrita. Dices, no estoy escuchando nada, todavía ni siquiera estás componiendo nada. A lo mejor por la finta o por el interés sí te dicen, es que soy una banda de metal, ok. Pero pues hay de bandas de metal a bandas de metal, ¿no? Hay cosas muy elegantes y muy sofisticadas y hay cosas muy sucias, ¿no? Entonces, poder tener eso ya te permite trabajar con más fino, ¿no? Y que no se te vaya nada de las manos y cómo va a ser mi acercamiento contigo como productor y qué lenguaje voy a trabajar contigo y cómo quiero hacerte sentir cómodo también. Claro. Porque también la otra vez que me preguntaban, oye, pero es que a veces muchos artistas le temen a la intervención del productor que les quiera cambiar todo. Y por un lado, sí pasa. Pero por otro lado, tienes que llegar a un común acuerdo de decir, mira, yo con estos argumentos te puedo decir qué te puede funcionar y qué no, o a qué me recuerda y qué cosas ya son comprobadas, ¿no? Porque el artista muchas veces sabe o no sabe lo que quiere hacer y es como, es que yo traigo esto, ¿no? Entonces uno como productor tiene que canalizar y que lo vea y que lo entienda y ya con ese diálogo decir, ok, vamos por el mismo camino juntos. Entonces, al final de cuentas, el producto también se vuelve una parte de psicólogo del artista, ¿no? Inevitablemente, porque necesitas entender las entrañas del proyecto. Claro. Sí. Ayuda mucho para eso. Yo creo que hay veces que como productor sabes más el concepto del artista con el que estás trabajando que el mismo artista. El mismo artista de repente divaga y dices, vamos a intentar esto. Sí. ¿Por qué vamos a intentar eso? No tiene nada que ver contigo. Sí. O sea, pero también hay que ser psicólogo y hay que decirle, hay que saber cómo decirle, no seas pendejo, es por acá, no es por allá. Estás perdiendo el tiempo, ¿no? Sí, Hay gente a la que se lo tienes que decir así, hay gente que, lo podríamos explorar, pero hay gente con la que tienes que explorarlo, porque si no, no va a entender que no funcionaba. Ajá, ¿no? Sí. Y no le puedes cortar nomás decirle, no lo vamos a hacer. Sí me ha pasado. Por ejemplo, ahorita el chico con el que estoy trabajando también, hay una canción que me gustó mucho, que está como electrónica, y tiene como un año que esa canción me dice, es que ya la renové, pero no me la he enseñado, no me la había enseñado. Y yo me encariñé tanto de esa canción que la neta suena precioso. Y ahora que me trajo 2 nuevas versiones, me dijo, es que quiero cambiarla. O sea, yo ya estaba muy sesgado, lo tengo que decir, pero por otro lado fue como, vamos a probarlas de todos modos, a ver cuál queda más en conjunto con toda tu identidad. Y definitivamente a mí la que me gustaba la terminamos descartando. Entonces nos permitió explorar 3 opciones nuevas, incluso ya después de mucho tiempo, y yo darle la validación y la autoridad también a que él diga, es que sí me gusta, pero mejor la lanzo aparte. Entonces eso te permite que también el artista diga, me siento cómodo con que puedo explorar y que te puedo preguntar y que podemos cambiar de opinión constantemente y que no es rígido, ¿no? Y ligándolo con lo que decías al principio, ahí están otras 2 versiones para los fans. Es como... Claro. Más alcances. O no sea, tienes nomás... No necesitas nomás descartarlo. Aquí está, no para todos, para los más fans. Sí, y sigues lanzando material y los bocetos y las maquetas y todo este material que hiciste de elaboración. Por ejemplo, ahorita que les decía anterior a esto, que a mí me encanta documentar todo. Soy un fan de la documentación. Te estoy escribiendo ese libro, que es uno de mis objetivos como productor, de que cada artista con el que trabajo, escribir un libro de todos los procesos creativos, todo el proceso de conceptualización, producción y hasta dónde llegó. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora haces todo eso? Cuando puedo. Hasta eso me siento cómodo ahorita porque todo lo tengo ordenado, ¿no? Entonces... Poder tenerlo documentado, poder tenerlo ordenado, poder decir voy a hacer esto o lo otro que aquello, me permite tener tiempo para todo. Tienes tu concepto y entonces ya sabes así, en mi concepto no está jugar Breath of the Wild todo el día. Mira, entonces... hay algo muy, muy importante, es que todos, absolutamente todos, tenemos las mismas 24 horas, 160 al día, 168 horas a la semana, todos. Nadie tiene más horas
ni menos horas. Aquí lo que sucede es, te das el tiempo, le das prioridad a las cosas verdaderamente importantes, como dices, a lo mejor si alguien se la pasa jugando videojuegos 7 horas al día, pues posiblemente no va a ser tan creativo como alguien que le dedica, no, a lo mejor no las 7 horas a tocar su instrumento, pero sí 2 horas al instrumento, a lo mejor 2 horas de investigación, 2 horas de, no sé, a lo mejor escuchar música, es diferente. Y no estoy diciendo que jugar videojuegos sea malo. A lo mejor ese es tu concepto. A lo mejor la forma en la que conectas con tus seguidores, con tus fans, es a través de contar cosas de videojuegos y tu música puede estar relacionada totalmente, ¿no? O sea, fue nomás como un ejemplo, ¿no? Pero sí es, no necesariamente los videojuegos, pero sí es qué es importante para ti y qué actividades te van a ayudar a desarrollar tu talento y a crecer tu proyecto. Sí, esas colaboraciones son interesantes porque ¿cómo puedes hacer un concepto también creativo que no te quede solamente en la música? ¿Cómo te vuelves innovador también? Mezcla la música con la biología, mezcla la música con los videojuegos, mezcla la música con la arquitectura, mezcla la música con todo lo que quieras. Y ahí es donde salen proyectos interesantes, ¿no? Que este artista está hablando del origen de la vida en el planeta, ¿no? En su música. Pues porque se puso a investigar un poquito y se vuelve una historia interesante y no nada más, pues me dejaste y te amo, ¿no? Claro. Entonces, también se vuelve un proceso educativo para el propio artista, para el espectador y se vuelve muy interesante. Y en general, pues yo como productor me di cuenta que de todo esto que les conté al inicio, que me encanta estar detrás del show. Me encanta saber que las cosas se están proyectando como se planearon. O sea, mi papel como artista, pues sí, tengo unos sencillos ahí que estoy seguro que tengo que lanzar el disco. Tengo mi disco conceptualizado, pero no he tenido tiempo para concretarlo. Pero mi rol como productor me ha dado tanta más satisfacción porque me permite explorar, me permite conocer, me permite entender a otros artistas, me permite estar en otros géneros, me permite tener ingresos, me permite tener otra dinámica y gracias al universo también me ayuda a sentirme válido, a sentirme validado, a que tengan confianza en mí y a saber que lo que estoy haciendo tiene un propósito y le está sirviendo a alguien. Y que yo estoy permeando ahí y también estoy dejando mi firma porque también quiero ser trascendente. Claro. Silver, ¿dónde te pueden encontrar? En redes sociales, principalmente estoy en Instagram como Silver Eventides y en Facebook, ahí tengo la página de artista también como Silver Eventides y mi página oficial que es silvereventides.com principalmente y también tengo ahí YouTube y están algunos de los videos los artistas con los que ando trabajando. Y los proyectos con los que estás trabajando ahorita, como One Wing, ¿dónde lo pueden escuchar? Está literalmente como One Wing. En todas las plataformas está ese disco. El proyecto es de María Camarena. También ahí a ella la pueden buscar como Mari Camarena MX en redes sociales. Ahí en su YouTube también tenemos todo el making of y tenemos varias cosas interesantes, entrevistas, etcétera. Y el otro proyecto con el que estoy trabajando apenas va a empezar a sacar material, pero justamente porque hemos hecho todo el proceso previo para poder agilizar posteriormente todo lo que viene. Pues ya lo escucharon, escuchen One Wing. De hecho, hay una canción que se llama One Wing que cuando la escucho se me... ¿Cómo se llama el álbum? One Wing. Síganos, ya sea que nos están escuchando en plataformas o nos estén viendo en YouTube, síganos Music Maniacs Podcast en Instagram, sigan a Manu, que es nuestro productor, Manu-GG, no me estoy riendo, es González. Barbas Chaos, a sus órdenes, Wani Prod, síganos, Guitar Maniacs, si están viéndonos en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like, compartan
compartan nuestro contenido. Si están en Spotify, ya hay una nueva función donde pueden responder a una pregunta que dice ¿qué te pareció este episodio? Dejen sus comentarios, con muchísimo gusto vamos a leer todo. Pueden ser con comentarios buenos, malos, constructivos, destructivos, como gusten. La cosa es que agradecerles que estén aquí viéndonos y escuchándonos. Y pues Silver, muchísimas gracias por tu aportación. Muchas gracias. Fue muy interesante. Busquen a Silver, síganlo, contraten sus servicios. Y pues nos despedimos, Wani. Nos vemos o nos escuchamos dentro de 15 días. 15 días. Adiós. Perfecto. Adiós. Bravo.